Días, buenos días, amigas, amigos, oyentes. Un gusto saludarles y estar nuevamente aquí con ustedes en un programa más de Conversando. Buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos días. amanece hoy? Muy bien aquí con el sol fuerte. Con el sol fuerte. Qué bueno. Bueno, también hay gente que prefiere el frío en vez del calor. Así es la vida. Saludo para toda la audiencia que hoy nos acompaña, especialmente para la audiencia de Onda Local, de Agenda Propia y de La Lupa, que hoy están retransmitiendo junto con Radio Voz. Así que saludo también a todas las personas que desde los 101.7 FM de Radio Estéreo Voz nos están sintonizando. Les recordamos nuestra línea telefónica 2772-5795 para que nos pueda llamar y que nos pueda decir su opinión referente al tema que hoy estamos abordando, que es acerca de la diabetes y el COVID, cómo está afectando. También nos pueden escribir a nuestro número WhatsApp 8653-7198 o en el Facebook o YouTube que también estamos transmitiendo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Mañana se celebra el Día Mundial de la Salud, un día que fue proclamado por la Asamblea Mundial de la Salud para crear conciencia sobre enfermedades mortales para que generemos hábitos saludables, pero nos cuesta todavía esto. Y cada año se elige un tema y este año el tema es nuestro planeta, nuestra salud, así que tenemos que cuidarnos también todas y todos, al igual que nuestro planeta. Y el tema de salud es sumamente importante de abordar, sobre todo el COVID, cómo se convirtió en un recordatorio de lo esencial que resulta hablar tanto de la salud curativa como preventiva. Por eso hoy queremos abordar este tema de la diabetes y el COVID, porque sabemos que el COVID afecta muchísimo más a las personas que son diabéticas, pero según los últimos estudios eh, de las personas que nos ha dado COVID, podemos ser más propensas, más vulnerables a contraer diabetes. Eso es lo último que he leído. Entonces, queríamos abordar esta situación con usted, iniciando, ¿verdad?, sobre qué está pasando con el COVID en Nicaragua, dado que seguimos sabiendo de noticias de personas que fallecen, personas que enferman. En cambio, en algunos países como Estados Unidos se está bajando las medidas de prevención. Y en China se están aumentando las medidas de prevención por los nuevos brotes de, del Omicron. Entonces, este mundo está así como medio disparatado, doctor. Efectivamente, y hablando en relación a lo que vos decías del Día Mundial de la Salud, que lo que se quiere es relacionar lo que es el medio ambiente con la salud, lo que acabas de decir vos, efectivamente, te está demostrando que la epidemia está en todo el mundo, que es una pandemia de COVID-19, pero que se comporta de diferentes maneras. Y esto, así como lo estamos viendo en diferentes países, igual en Nicaragua se comporta de diferentes maneras en diferentes territorios o en diferentes Sí, lugares y con diferentes edades. Entonces, actualmente nosotros estamos con la epidemia de la COVID-19. En este momento lo que predomina es una variante del virus que se llama Omicron, que es más contagiosa que la Delta. Si la Delta le podía pasar de una persona a 8, esta te puede pasar a 10 personas, pero además hay una nueva subvariante de esta variante Omicron que le puede pasar hasta 15 personas. En otras wow. palabras, es mucho más contagiosa esta variante. Y cuando una Ujú. variante es más contagiosa, tiene la posibilidad de que existan más personas enfermas y que por lo tanto surja una nueva variante. Y esa variante no sabemos si va a ser menos peligrosa, igual o más peligrosa que la variante que la origina. Por otro lado, esta variante también se escapa de las vacunas. ¿Eso qué quiere decir? Que las vacunas todavía son efectivas para evitar que te compliques o fallezcas de la COVID-19, pero la vacuna no va a ser tan efectiva para evitar que te infectes, ¿verdad? Una cosa es que te infectes y te enfermes Ujú. y otra cosa es que te compliques. Entonces hay que seguirse vacunando porque es importante, especialmente aquellas personas que no se han vacunado, ¿verdad?
hay que tener un refuerzo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Lo otro es que esta variante es menos agresiva que las anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no me siento tan mal, ¿para qué voy a ir al médico? ¿Verdad? ¿Para qué voy a ir al centro de salud? Entonces, hay un subregistro natural, digamos, producido por la poca gravedad de esta enfermedad y por el poco malestar que está dando. Entonces, eso ya te da un subregistro, o sea, no estamos teniendo los casos que son. Sin embargo, a pesar de que esta variante es menos agresiva que las anteriores, esto es cierto para todos los grupos de edades, pero no lo es para el grupo de 60 años para arriba o personas que tengan enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, problemas en los pulmones, problemas en el corazón, o problemas en la defensa, ¿verdad? O que tengan lupus, porque se ha observado, como vos lo señalabas también, que en algunos países están los hospitales llenos por esta variante. O sea, no creamos que esta variante es cualquier cosa. Y por otro lado también, todas estas variantes de la COVID-19 nos están dejando lo que se llama COVID persistente, que es que 3 meses después de la enfermedad vos vas a tener algunos síntomas y malestares que te van a estar disminuyendo tu calidad de vida. Entonces en Nicaragua no podemos bajar la guardia, hay que seguir tomando todas las medidas de prevención, aprovechando que vamos a tener Semana Santa, que la gente sale de vacaciones, hay que tratar de no estar a donde hay mucha gente aglomerada, hay que mantener una distancia de 3 metros entre personas, entre grupos de personas y personas, siempre si sale lleve su mascarilla bien puesta, que le tape la nariz y la boca, lávese las manos con agua y jabón por más de 40 segundos o con alcohol gel, se la frota hasta que desaparezca el alcohol, no es que se eche alcohol, se unta y espere que se seque, no, frótese bien las manos entre los dedos y demás para poder realmente eliminar el virus y siempre busque lugares ventilados. Y recordemos que tenemos que llevar agua que sea segura y los alimentos hay que llevarlos, hay que prepararlos, digamos, el mismo día y llevarlos. Y recordemos que hay que consumir más rápido todo lo que tenga mayonesa, lo que tenga huevo, porque con el calor eso se arruina rápidamente y puede provocarnos después una infección gastrointestinal. Y recordemos que si uno está en lugares abiertos como playa, ríos, etcétera, donde hay bastante viento, ahí hay menos posibilidades de contagiarse que en lugares cerrados. Así es un riesgo y sobre todo ahorita porque mucha gente quiere salir para Semana Santa a pesar de que sabemos que hay una epidemia que no se ha ido, que está allí. Y mucha gente se sigue enfermando de gripe y lo ve de manera normal, nunca lo asocia. Todavía hay mucha gente que no lo asocia, ¿verdad? Que puede ser el Omicron. Dice, no, es una gripe. No, si es gripe, es Omicron. Ahí tienen que estar claros en eso, porque todas las investigaciones que se han hecho y todas las referencias que hay es que el Omicron, por ser más contagioso, ha ido desplazando al virus de la gripe. O sea, la gripe puede ser dada por diferentes virus, ¿verdad? Y en este caso, este virus del Omicron está desplazando al resto de virus. Entonces, cualquier gripe que tenga, lo más seguro es que sea COVID-19 y hay que tomar las medidas, ¿verdad? De prevención, el aislamiento, estar separados, ventilar la casa, si se le acercan a menos de 2 metros hay que utilizar mascarilla, estarse lavando continuamente las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Todo esto es importantísimo. Y aquellos que son contacto, también separarse, ¿verdad? Con los primeros 5 días. Ahora ha variado un poquito esta cosa del aislamiento, ¿verdad? Y de los contactos. O sea que si vos te enfermas, te separás. Después del 5.º día puedes salir ya de tu cuarto, pues, o del lugar, o de la separación de 3 metros que tenías con la gente, y ya podés, pero usando vos mascarilla y los demás ya pueden tener, ya pueden acercarse, ¿verdad? Siempre tratando de mantener la distancia de 2 metros. Ahora bien, los que son contactos, igual los primeros 5 días pueden estar separados y después utilizar la mascarilla como una forma de barrera para evitar que se transmita la enfermedad. No podemos nosotros ser tontos en Nicaragua y decir, ya esto ya está, ya pasó. ¿Verdad? Recuerden que esto es igual que un incendio. Un incendio, si no lo apagas totalmente, con un poquito que dejes encendido, ¿verdad? Con el viento va a volver a agarrar fuego. Entonces esto es exactamente igual. Hay que apagarlo totalmente, hay que controlarlo totalmente.
y las medidas de prevención siguen siendo útiles, inclusive para las personas que están vacunadas. Claro. Doctor, leí un artículo que publicó un estudio Lancet Diabetes Endocrinología. Endocrinología. Ajá, me Sí. cuesta pronunciarlo. Que dice que 2 de cada 100 personas que dieron positivo al coronavirus desarrollaron diabetes. ¿Qué sabe usted de este asunto? ¿Es cierto que el COVID aumenta el riesgo de la diabetes? Sí, efectivamente lo aumenta, ¿verdad? Y tal vez aquí valdría la pena separar dos cosas. Pues primero, ¿qué es la COVID-19? ¿Verdad? La COVID-19 es una enfermedad transmitida por un virus, por un coronavirus que tiene una variante que se llama Omicron, eso es lo más frecuente ahorita. Este es un virus que en la mayoría de las veces entra por las vías respiratorias, pero que también puede entrar a través del contacto, o sea, que yo toque superficies a donde esté el virus y luego me toque la nariz, la boca y los ojos. Por eso una de las recomendaciones es no se toque la nariz, no se toque la boca, no se toque los ojos, ¿verdad? Cuesta al principio, después uno ya adquiere rápidamente la costumbre de no tocarse, porque te puedes introducir el virus, pero en realidad Sí. lo más frecuente es la vía respiratoria. Entonces, una vez que ese virus entra en tu nariz, va hacia los pulmones. En los pulmones se inflaman, pero inmediatamente que va a los pulmones, eso entra en la sangre también. Entonces, ese virus se va por la sangre y va hacia todos los órganos del cuerpo. ¿Cómo es que hace este virus? Este virus lo que hace es, todos los virus, digamos, si esto que estoy haciendo y este circulito es una célula, entonces el virus viene y entra a través de una puerta, tiene como una llave, ese virus tiene una llave especial, ¿verdad? De esa célula, que la célula es, para ponerlo más claro todavía, imaginémonos, estamos en Matagalpa, está la catedral, están un montón de casas, entonces yo soy el virus, yo voy y entro en cualquier casa, ¿verdad? Y entro en cualquier casa porque tengo llave maestra, tengo llave de todas las casas. Entonces, eso es lo que hace el virus, se mete dentro de esa célula. Entonces, una vez que se mete dentro de la célula, le roba todo lo que hay dentro y comienza a reproducirse, y al reproducirse llega un momento determinado que ya tienen tanta cantidad de virus dentro, miles y cientos y miles y hasta millones de virus dentro de la célula, que entonces estalla. Al estallar, entonces se va por la sangre a buscar otras células y se mete, ¿verdad? Entonces, de esa forma es lo que hace este virus y inflama los pulmones, inflama luego diferentes órganos. Los órganos pueden dejar de funcionar o funcionan mal, y por eso es que uno tiene muchos síntomas. O sea, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, que lo podemos ver claramente nosotros, que es lo más grande que tenemos, puede perfectamente darte una alergia y es producto de la COVID-19. ¿Verdad? El hecho de que vos perdás el olfato, perdás el gusto, es porque el nervio te está afectando, el virus, perdón, te está afectando los nervios que llegan al cerebro. El hecho de que tengas tos es porque te está afectando el pulmón. ¿Verdad? El hecho de que vos tengas alteraciones en las pruebas hepáticas, en las pruebas en el hígado, es porque te está afectando el hígado. Entonces, prácticamente te afecta todo. Esto es lo que hace la COVID-19, ¿verdad? Y entonces hay gente que, bueno, resuelve su problema, ¿verdad? Hay otros que se complican y otros que fallecen. Por suerte, es una minoría la que fallecen. Ahora, bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ver con esto? Para poder comparar las enfermedades, ahora veamos qué es la diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad en la cual la gente la conoce como azúcar en la sangre, en la cual una persona no tiene, se le llena la sangre, por decirlo de alguna manera, de azúcar. ¿Verdad? Ese azúcar no debería estar en la sangre, ese azúcar debería entrar en la célula. Entonces hay una hormona que la produce un órgano que se llama páncreas, que lo tenemos del lado izquierdo, debajo de las costillas, y entonces ese órgano produce la insulina, que es como una llave que abre, igual como la puerta de las casas, ¿verdad? Para dejar que entre el azúcar a la célula y le dé energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos tenés diabetes, hay de dos tipos. Hay el tipo 1, que prácticamente tus células están destruidas y entonces no pueden producir la insulina. Esto es producto de que tu propio cuerpo cree que esas células que producen insulina es un enemigo y entonces te ataca, ¿verdad? Y no puedes producir la insulina. Si no puedes producir la insulina, no hay forma de que tengas esa llave para que entre el azúcar en la célula y tenga energía. Y entonces comenzás a tener una serie de problemas. Esa serie de problemas tienen que ver con varios síntomas que los voy a decir en un momentito.
Luego, la otra opción es que sí, esas células producen insulina, pero esa llave no siempre entra. No sé si recuerdan ustedes que Dios tiene una llave y entra bien y de repente sacas una copia de la llave y le tenés que dar traca, 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 traca para que te abra, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que sucede. A veces, entonces, te cuesta, pero podés abrir, pero hay otras que no se pueden abrir. Entonces, ese es el otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2. Ahora bien, ¿qué sucede si tenés vos grandes cantidades de azúcar? Entonces, te da mucha sed, orinas mucho, te da mucha hambre, comes, pero no tenés energía porque dentro de la comida va la glucosa, va el azúcar, que es la energía, es como la gasolina para el carro, digamos. Entonces vos no podés lograr que tu cuerpo funcione adecuadamente porque no hay suficiente energía. Entonces vos te sentís débil, a pesar de que he comido un montón y todo, vos te estás sintiendo débil. Entonces esta enfermedad tiene las características de que te inflama también todo el cuerpo. Entonces, al inflamarte todo el cuerpo, por dentro, ¿verdad? Vos por fuera estás normal, pero por dentro te inflama. Y entonces, ¿qué problemas puedes tener? Vas a tener una serie de problemas que duran a veces 10, 15, hasta 20 años para poder verlo. Puedes llegar a quedar ciego, puedes perder la sensibilidad en los nervios y por eso se te van haciendo úlceras e infecciones en los pies. Las arterias, todo lo que es la tubería por donde pasa la sangre, se puede ir taponeando. Podés tener problemas de presión alta y del corazón y diferentes complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora veamos las dos enfermedades. Si vos tenés por un lado el COVID-19, pero ya tenés diabetes, ¿qué pasa? Si ya tenés diabetes, ya estás inflamada por dentro de por sí. Y entonces ahora te entra la COVID-19 que inflama también, entonces tenés una inflamación mayor que la inflamación que puede tener otra persona que no es diabética. O sea, tenés doble inflamación, por decirlo así, el diabético, contra una inflamación que tiene la persona que no es diabética. Entonces ya por ahí comienzan a haber problemas y a generarse más dificultades. Entonces la persona que tiene COVID y no tiene diabetes tiene menos oportunidad de caer en los hospitales. En cambio, la persona que tiene diabetes y tiene COVID va a tener más riesgo de complicaciones. Fijémonos bien, no es que las personas que tengan diabetes tienen más riesgo de infectarse, no, todas las personas de todas las edades tienen el mismo riesgo, la misma capacidad para poder infectarnos. Obviamente depende del entorno o del medio ambiente donde estemos y si tomamos las medidas de prevención o no. Pero el mayor riesgo del diabético es que sí puede complicarse más que el que no es diabético. Y ese es el principal problema que tenemos. Y las investigaciones, pues lo último que se sabe, porque la ciencia siempre va cambiando. Sí. Ahora hay gente que me dice a mí, va avanzando. Sí, usted decía que no había que hacer eso y ahora está diciendo otra cosa, se contradice, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo que decir lo último que la ciencia ha investigado y la ciencia va variando, claro, porque en la medida en que va profundizando, vamos conociendo otras cosas. Por ejemplo, antes sabíamos de que el virus del COVID, cuando entraba al cuerpo, podía tardar hasta 14 días para presentar los síntomas. Ahora sabemos que eso sigue siendo cierto, pero que se presenta más frecuentemente en los primeros 5 días. Antes sabíamos que el virus se pasaba durante todo el tiempo que vos tuvieras las manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas y los malestares, y que después tenías que sumar 10 días para esperar que se fuera el virus. Ahora sabemos que una persona que le entre el virus 2 días antes de que sienta síntomas y 2 días después o 3 días después de que está ya presentando los síntomas, en ese periodo de 5 días, cuando más transmite la enfermedad y luego va bajando la cantidad de virus que esa persona está expulsando. Entonces, la ciencia es cambiante. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que se está haciendo? Que estas células que yo les decía adelante, que estaban en el páncreas, que son las células que producen la insulina, imaginémonos otra vez, estamos en Matagalpa y hay unas casas que esas casas, por ejemplo, son las que hacen, suponete, piñatas, ¿verdad? Entonces esa casa hace piñata. Ok, ¿qué sucede si esa casa hace piñata y le cierran la puerta? Entonces esa casa no puede seguir produciendo piñata porque no tiene materias primas para hacerla y tampoco puede sacar las piñatas. Entonces eso es exactamente lo mismo que le pasa. El virus como tiene una llavecita, entra a esas células que producen la insulina y prácticamente le cierra la puerta. Les enllava, le pone doble candado. Entonces esta célula no puede producir la insulina, no puede producir más piñata,
no puede sacar a la calle a vender piñata, igualito no puede salir la insulina a irse por la sangre y abrir la llave de todas las células en el cuerpo humano, que son millones, para que entre la glucosa o el azúcar dentro de la célula y le dé energía. Entonces se cree que ese es uno de los mecanismos por los cuales destruye las células que producen la insulina. Pero no solo eso, sino que también afectan el lugar a donde están esas células. Como quien dice, no solamente afectan esa casa, sino también el terreno de toda esa manzana, ¿verdad? Y eso hace que sea como más difícil que funcione la insulina. Entonces, ese es uno de las últimas cosas que se ha estado investigando alrededor de por qué razón está existiendo esto. Y los estudios, así como vos lo señalabas, también se han hecho estudios en niños, ¿verdad? Porque recuérdense que al principio decimos, mira, esto es una enfermedad que no afecta a los niños. Después tuvimos que ir cambiando a decir, sí, afecta a los niños, ¿verdad? Se decía antes, la COVID persistente solamente afecta, ¿verdad?, a las personas adultas, ¿no? Ya sabemos que también afecta a los niños, ¿verdad? Y que hay una serie de problemas de la COVID persistente también en niños. Entonces, eso significa que siempre tenemos que tomar las medidas de preventiva y no minimizar, decir, no afecta a los niños. Claro que los afecta, lo que pasa es que se complican menos. A lo mejor tienen menos síntomas, porque también los niños tienen una ventaja que en las casitas esas, en las células, tienen una llave que no es cualquiera, entonces al mismo virus le cuesta entrar y tiene menos, o sea, si los adultos tenemos más casas que se abren con la misma llave, los niños tienen casas, pero no todas se abren con la misma llave, entonces por eso les es difícil entrar al virus y afecta menos a los niños. Pero hay niñas y niños que son diabéticos. Efectivamente. Un vecino de diabetes, sí. Un adolescente. Así ahora. Es, vos tenés niños y niñas que son jóvenes y adolescentes que tienen diabetes y esos van a tener más complicaciones. Por lo tanto, tenés que tener mayores cuidados con las personas que son diabéticas, ¿verdad? El problema con esto siempre está en la cabeza. Cuando uno dice, bueno, yo tengo diabetes, pero yo no siento nada, ¿verdad? No me cuido. Entonces, al contrario, deberían sentirse privilegiados y bendecidos. Si no sentís nada, qué alegre, ¿verdad? Pero cuídate, pues, porque si no te cuidas, entonces vienen después las complicaciones. Complicaciones que ya todos sabemos, a gente que hay que amputarle las piernas, impotencia sexual, problemas en el corazón. O sea, solamente por ser diabético, tu riesgo frente a un infarto del miocardio, o sea, un infarto del corazón, que no le llegue sangre al músculo del corazón y se muere una parte de ese músculo que sirve para estar contrayendo e impulsando la sangre a todos lados de tu organismo, es el doble. O sea, si vos agarras un diabético y una persona que no es diabético, a ese diabético tiene ya el riesgo igual a una persona que ya le dio un infarto. Así de malo es, ¿verdad? Pero lo bueno es que también tenemos medidas de control, no solamente con medicamentos, sino con el ejercicio y con saber comer, ¿verdad? Con comer bien y saber manejarse. La persona tiene que controlar su enfermedad. Entonces te decía de que en estos estudios también se han investigado niños menores de 18 años. Y en niños menores de 18 años también se ha visto que una de las cosas que deja la COVID-19 es que se vuelven diabéticos. O sea, eran niños que no eran diabéticos y después de la COVID-19 se vuelven diabéticos. Ahora, hay estudios que te dicen que gente que ha estado hospitalizada al año se le quita la diabetes. Mira, pero es apenas un estudio, no podemos decir que eso sea totalmente cierto. Lo que sí estamos claros es que las personas que padecen de COVID-19 tienen riesgo de desarrollar diabetes en el futuro cercano. Ahora bien, recordemos lo siguiente. Uno tiene que saber, que tratar de precisar, ¿verdad? Porque pueden haber dos casos. Puede ser que yo sea diabético, pero que yo no me haya dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo orinaba mucho, pero decía, bueno, es normal, yo estoy canoso y los viejos orinan bastante, ¿verdad? Pero a lo mejor es la diabetes, porque la diabetes te hace orinar bastante. Puede ser que ¿cómo se llama? Que tenga mucha sed y de repente yo digo, no, es que estoy como las loras, tengo la lengua seca, ¿verdad? Voy a tomar más agua, pues, y no me estoy dando cuenta que a lo mejor ese es diabetes. O como bien, ¿verdad? Y siento como que estoy cansado, pues no me siento con suficiente fuerza. Puede que eso sea diabetes. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque uno puede ir a chequearse. Y la verdad es que todas las personas en Nicaragua deberíamos siempre, cuando vamos al médico y cuando vamos a hacer un examen de laboratorio,
hacerse el examen de glicemia o azúcar en la sangre, ¿verdad? O glucosa en la sangre en ayunas. En ayunas significa que si yo cené a las 8 de la noche, ¿verdad? Yo mi examen me lo tengo que hacer después de las 8 de la mañana, que pase 12 horas sin tomar ni comer nada, de tal manera de que mi azúcar se pueda conocer. Ahora, si yo me hago el examen ahorita, que yo desayuné, pero si mi azúcar está arriba de 200, ya soy sospechoso de diabético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede que haya gente que ya era diabética y que no se da cuenta. Entonces, por ejemplo, yo me da COVID, ¿verdad? Pero da la casualidad que me mandan un montón de exámenes y en ese momento me sale el azúcar alta. ¿Eh? Y entonces van a decir, a ver, ¿se la dio la COVID? No, o sea, yo era, lo que pasa es que no me había dado cuenta, ¿verdad? Y aquí hay algunas pistas, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen más riesgo para tener diabetes? Todas las personas que tengan obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Lo que decimos las mujeres que están hermosas o los hombres que están gordos, ¿verdad? O los panzones también, ¿verdad? O sea, cualquier panzón y cualquier persona que esté con sobrepeso o que esté obesa o que esté gordito, que esté hermosa, es un candidato a ser diabético. Por lo tanto, debe hacerse ese examen en ayunas, ¿verdad? Para ver cómo tiene su glicemia. Pero también, si yo tengo familiares que son diabéticos, yo también tengo que estar claro que tengo ese riesgo. Entonces, esas son dos cosas fundamentales, digamos, que uno tiene que tomar en cuenta. Ahora, si yo me hago exámenes y encuentro que mi colesterol está alto, o sea, mi colesterol es la grasa. Nosotros tenemos tenemos grasas buenas y grasas malas. Entonces, las grasas buenas son, hay un colesterol de alta densidad que ese es bueno, pero hay un colesterol de baja densidad que es malo. Entonces, las grasas, digamos, tienen buenas y malas. Los triglicéridos son buenos si los tenés en tu valor normal, pero se vuelven malos si suben del valor, si son muy altos. Entonces, puedes tener triglicéridos, puedes tener colesterol bueno, que deberías tenerlo alto, y si lo tenés bajo es un problema, y el colesterol malo que lo deberías tener bajo y si lo tenés alto. Entonces, todas estas grasas también ayudan a que vos tengas, digamos, más riesgo de tener diabetes. Entonces, es muy fácil, pues ya hay todos los que estamos sobrepeso y eso, pues vamos a hacernos el examen, ¿verdad? En ayunas para estar seguros de que no tengamos diabetes y busquemos cómo disminuir de peso. Pues recordemos que la obesidad te aumenta tu riesgo, ¿verdad? A 13 diferentes tipos de cáncer, inclusive el cáncer de mama, que es la segunda causa de muerte en Nicaragua en nuestras mujeres. Sí, a mí me dijeron, por ejemplo, una vez que yo era prediabética y porque reunía todas esas condiciones, ¿no? Mi madre era diabética, además murió de cáncer y sobrepeso, tenía bastante hinchado el estómago, ahora menos, doctor, porque ya he bajado bastante de peso. Pero todas esas situaciones a veces uno le dicen, pero no le da importancia. En cambio, tenemos que empezar a cuidar nuestra salud porque ya hay un antecedente que nos puede complicar más la vida. Vamos a leer ahí un mensaje que nos envía Elena Vargas, una pregunta para usted. Ella dice que el alcohol al 70% no se debe frotar en las manos, más bien cuando se aplica hay que dejarlo que seque solo. Sí, no hay que dejar no hay que dejar que se seque, hay que frotárselo, pero quiero explicarles por qué razón. Fíjense bien, suponete que yo fui al baño y defequé, ¿verdad? Y por mucho que uses papel y todo, te podés llenar las manos de heces. Entonces, suponete que mi mano de izquierda se llena de heces, ¿verdad? Yo no lo estoy viendo porque no se puede ver, pero ahí están las heces fecales, está la caca ahí está el pupú sobre mis manos. Si yo agarro agua y jabón, ¿verdad? El agua y el jabón hace espuma. La espuma hace que ese pedacito de pupú que esté ahí se levante de la palma de mi mano. Y el agua hace que se lo lleve. Y entonces se limpia. Y después puedo tocarme, puedo comer con las manos limpias porque ya me las lavé con agua y jabón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el agua y el jabón. ¿Qué pasa si tus manos están limpias? No hay ningún problema, pero ¿qué pasa si tus manos no están limpias? Que es la mayor parte de nuestras veces, porque nosotros tocamos todo, pues la cara nos la tocamos más de 20 veces en una hora al día, en una hora en el día, son 2000 y pico de veces que nos las tocamos en el día la cara, y parece mentira, pues que vamos a estar, por decir, 2000 veces, no hay manera, pero sí lo hacemos.
Y luego, cuando uno es el alcohol, ¿qué pasa? Si tus manos estuvieran limpias y luego te echas el alcohol, ¿verdad? Vos te frotás el alcohol para que el alcohol penetre lo más que pueda en la piel. Pero si tus manos están sucias y vos te echas alcohol y solamente dejas que el alcohol quede ahí arriba, el alcohol lo que va a hacer es se va a evaporar, no entró hasta abajo. En cambio, si yo me froto las manos, me froto entre los dedos, me froto las uñas, ¿verdad? Me froto el dedo gordo, me froto las palmas, el dorso de la mano y las muñecas, yo estoy prácticamente, al estar frotando, estoy apretando ese alcohol contra la superficie de mi mano y entonces hago que el alcohol se ponga en contacto, en este caso con las heces fecales o con el pupú ahí, y entonces lo neutralice, o sea, lo elimine, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la razón de por qué sí debe frotarse el alcohol. El alcohol no hay que dejarlo que se o sea, el alcohol no es un perfume, ¿verdad? El perfume vos te echás y lo dejas que solito el alcohol no es perfume, ¿verdad? El alcohol es un desinfectante que para que actúe, en este caso con las manos, es importante frotarlo hasta que desaparezca. Excelente. ¿Cuándo dejas de frotarte? Hasta que ya desaparece el alcohol. Vos lo vas a sentir en tus manos. Excelente. Bueno, espero que esa respuesta le quede clara a Elena y a todas las personas que tenemos esas mismas inquietudes. Doctor, sabemos que la diabetes pues le da a todo mundo, pero ¿qué tanto afecta a las mujeres? ¿Hay algún estudio donde diga de que a las mujeres nos da más o nos da menos? En la relación, digamos, de la diabetes va a tener, depende, digamos, de muchos factores. Primero, recordemos que la diabetes, en el caso de Nicaragua, se hizo una investigación en Managua hace muchos años, creo que es la única que yo conozco, y se encontró que de cada 100 nicaragüenses en Managua, 13 tenían diabetes, ¿verdad? 13. Que es bastante, pues es el 13%. Sí. En los países normalmente va entre 7 hasta el 30%, puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que vos tenés que estar claro de que en Nicaragua, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el hecho de que nos movemos cada vez menos. Yo he visto, por ejemplo, en ciudades en que la gente por 3 cuadras que van a caminar, agarran una caponera. ¿Verdad? Entonces, agarran un taxi, ya no caminamos, ¿verdad? Entonces, en el caso del sexo, ¿verdad? Vemos que va a depender también de la edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres tienen, cuando comienzan por primera vez su menstruación, pasan menstruando todos los meses, ¿verdad? Excepto cuando están embarazadas o cuando tienen algún problema. Pero esa menstruación o esa regla, ¿verdad? Llega un momento determinado que se para, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya comienza la menopausia, ¿verdad? Que al comienzo se les para algunos meses y luego ya se para totalmente. Ahí la mujer, cuando tiene esa regla que ya se le quita, entonces produce menos estrógeno, o sea, produce menos, una hormona femenina la produce menos, y esto hace que el azúcar pueda oscilar, o sea, no, en vez de mantenerse estable, el azúcar puede subir y puede bajar. Pero además de eso, normalmente con la edad la mujer está subiendo de peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al subir de peso, estás aumentando tu riesgo para tener diabetes, ¿verdad? Y además de eso, se ha visto de que cuando vos comparas las mujeres y los hombres, entonces los problemas en el corazón, especialmente la arritmia, que significa el corazón tiene un ritmo, bam, 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 bam. Pero bueno, si fuera así, bam, 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 entonces no tiene un ritmo, ¿verdad? Entonces, ese ritmo, las mujeres que son diabéticas pueden tenerlo con más frecuencia que los hombres, ¿verdad? Y además tienden a tener más depresión. Y la inflamación, que yo les decía que la diabetes produce una inflamación dentro del cuerpo, vemos que en las mujeres también es más elevada la diabetes, pero también es más elevado la inflamación que se está
produciendo, ¿verdad? Y los síntomas son similares, ¿verdad? Recordemos que hay un aumento de sed, por lo tanto tomas más agua, orinas más, ¿no? Te sentís fatigado y entonces vos necesitas comer, estás con hambre siempre, ¿verdad? Tienes mucha hambre, entonces estás come, pero estás fatigada o cansada a pesar de comer, ¿verdad? Podés tener, por ejemplo, gente que tenga la visión borrosa, pudiera ser diabetes, ¿verdad? La gente que a veces tiene hormigueo en las manos o en los pies, o entumecimiento, pudiera ser diabetes, ¿verdad? Hay otras causas también, pero uno tiene que sospechar en diabetes, o o infecciones que se tardan en curar, o úlceras que se tardan en curar. Todo eso es producto de la diabetes y puede ser sospechoso de diabetes y hay que irse a hacer los exámenes, ¿verdad? También otra cosa que es que vos miras a una persona y de repente esa persona bajó de peso y le decís, ay Carlos, ¿cómo bajaste de peso? Dice, una barbaridad, ¿estás haciendo dieta? No, hombre, yo no estoy haciendo nada de dieta, yo no sé, bajé solito. Entonces, esa bajada de peso así, hay que sospechar en diabetes, pero también uno tiene que sospechar en cáncer, ¿verdad? Hay que buscar las causas de por qué esa disminución no es normal. O sea, si vos estás comiendo lo mismo y estás bajando de peso, no es normal, algo está sucediendo ahí, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, pero si yo no como nada y engordo, bueno, la gordura, a menos que tengas un problema en la tiroides, que te está haciendo que engordes, ¿verdad? La gordura, querramos o no, es por lo que le metemos en la boca. Y puede que yo coma poquito, pero ahí si lo que le meto es bastante azúcar o bastantes carbohidratos, nosotros en nuestro plato no comemos muchas cosas sanas. Las y los nicaragüenses nos gusta lo rico, ¿verdad? Y asociamos lo rico con la grasa, ¿verdad? Entonces, claro, si vos comes mucho frito, lo que te estás metiendo es una cantidad enorme de grasa, ¿verdad? Si vos comes además muchísimo, o sea, mucho arroz, le echas mucha mantequilla al pan, ¿verdad? Mucha jalea, todas esas cosas, pues obviamente te encanta estar comiendo cosas de las panaderías y todos los picos y todas estas cosas que tienen azúcar, obviamente estás metiéndole más carga a tu cuerpo que la que necesitas. Si tomas una gaseosa, una gaseosa, un vasito de gaseosa, es como que te metas 12 cucharadas de azúcar, ¿verdad? 12 cucharadas de azúcar, que es una barbaridad. ¿Quién aguanta 12 cucharadas? A ver, agarrar un vaso y meterle 12 cucharadas de azúcar y tratar de probarlo, eso es lo mismo. Lo que pasa es que esta gaseosa te hacen una cosa que vos querés más bien querés más, pero lo que te están metiendo es azúcar y, ojo, azúcar de la mala, no es azúcar de la buena, ¿verdad? La mejor azúcar es la azúcar morena. A los nicaragüenses no nos gusta la morena porque nos cambia el sabor de lo fresco que tomamos bastante, ¿verdad? Pero el azúcar morena es mejor, así como el arroz integral es mejor que el otro arroz. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a poner en nuestro plato más vegetales, tenemos que acostumbrarnos a poner en nuestro plato más frutas. Los nicaragüenses perdimos la fruta, es impresionante, inclusive hasta en la zona rural, cómo la gente se pudre en las frutas ahí, ¿verdad? En las casas de la gente y la gente es incapaz de consumirlas, cuando antes nosotros mirábamos que la gente tenía mango y se perdían los mangos, la gente hacía jugo de mango, fresco de mango, el mango con miel, hay tantas cosas, digamos, que vos podés hacer con eso que es impresionante, pues. Pero ya estamos acostumbrados a que el juguito de lata, el juguito de cartoncito, cuando nunca va a ser igual al jugo natural. No es igual una naranja que la exprimás y de forma natural que una naranja que la saqué de un juguito, pues de esos que tienen en la venta. Pues entonces eso es bien difícil. Yo recuerdo hace más de 40 años, por ejemplo, cómo gastaba la gente el campo para comprar aquellos famosos Herbert, que sigue habiendo, creo, ¿verdad? De comida para beber. Sí, todavía se lo dan a las niñas y a los niños. Sí, y lo divertido es que vendían los huevos de las gallinas, que era más importante que el Herbert, y los bananos. Sí. Y ellos podían hacer, si un Herbert no es nada más que, si vos lo lees, ¿qué te dice? Banano con otra fruta que te los mezclan, ¿verdad? Sí. Entonces, mejor es consumir lo natural. Pero lamentablemente no tenemos educación alimentaria y nutricional en Nicaragua. No estamos consumiendo fruta. Yo sé que el Ministerio de Educación hizo un esfuerzo en crear los kioscos saludables, ¿verdad? Porque desde ahí comenzás, sí. Pues. Comenzás primero el ejemplo en la casa. Si vos tomas gaseosa, tu hijo va a tomar gaseosa. Entonces, tenés que comenzar uno
haciendo los cambios para entonces mostrar el ejemplo y no dejarlos que tomen gaseosa, ¿verdad? Bueno, gaseosa, ¿cuándo van a tomar? Cuando tengan la piñata. Fíjate que en piñata toman gaseosa y queque. Está metiendo 12 cucharadas de azúcar más el queque. Pero bueno, esa es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Está bien que lo hagamos de vez en cuando, pero no todos los días. Entonces, todas esas cosas hay que ir educando desde el principio. Aquí uno come con menos dulzuro, ¿verdad? Y menos salado. Y eso cuesta un poco, porque yo recuerdo cuando fui a la montaña, ya como médico, ¿verdad? Yo no conocía en la zona rural el azúcar, todo era con sal. A mí no en realidad sí. el principio me sabía feo y después ya me sabía rico, porque no estaba Además el azúcar inflama, dicen. ¿Ah? El azúcar nos inflama. Sí, te inflama. Entonces, ¿qué sucede? Yo me los tomaba, inclusive, fíjate que tiene lógica, porque si hace calor, es mejor echarle un poquito de sal a echarle azúcar. Claro. Pero es más, yo debía pensar que es que no conocían el azúcar, y efectivamente no conocían, por lo menos en el Caribe Sur que estaba yo, no conocían el azúcar la gente. El azúcar llegó hasta en los 80 llegó, porque no conocían el azúcar. Lo que sí la gente sí va a ver aquellas, no recuerdo cómo es que se llaman, que son unos pedazos así de los alfeñiques. Los alfeñiques y las y atado de dulce. Los atajos de dulce, ¿verdad? Y de ahí es donde agarraba a la gente, lo raspaba, ¿verdad? Y ahí endulzaba las cosas. Pero sí, más natural. Sí, pero así como lo del Día Mundial, que es la relación entre el medio ambiente y nosotros, ¿verdad? En medicina es igual, o sea, creo que hay una cosa de la iglesia que dice, ¿verdad? Que dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Entonces, esto es lo mismo. Una pregunta. Este es igualito en medicina, pues decime qué es lo que haces, qué es lo que comes, con quién andas, cómo te moves, cuáles son tus medidas de higiene, y yo te voy a decir cuáles son los principales problemas que puedes tener o el que ya tenés. Así es. Tengo una pregunta, dice Ilse, que no es de este tema, pero está relacionado con COVID. Una joven de 19 años, tras ponerse la segunda vacuna, tuvo una reacción brutal con fiebre, inflamación en articulaciones y se le bajaron las plaquetas a un punto de vida o muerte. Estuvo en cuidados intensivos y, en resumen, al final fue diagnosticada con lupus. ¿Qué relación tiene la vacuna con esto? Sí, las personas que tienen lupus son personas que de por sí tienen disminuidas sus defensas. Por lo tanto, deben recibir la vacuna y deben recibir el refuerzo e inclusive pueden recibir un refuerzo adicional. Son el grupo de personas que deberían recibir un refuerzo adicional. En el caso de esa reacción con fiebre, con inflamación en las articulaciones y que se le bajaron las plaquetas son las células encargadas de la coagulación, o sea, las que te permiten que si tenés una herida no te muras desangrado, ¿verdad? Entonces, en este caso no fue la vacuna la que le produjo la COVID-19, sino que la vacuna le permitió saber que tenía lupus. Esta persona ya tenía lupus, un poco lo que contábamos antes, ¿no? Yo era diabético, pero no sabía. En este caso, él tenía lupus y no se habían dado cuenta. Qué bueno que se dieron cuenta y qué bien, obviamente, que no, pues la situación yo sé que fue grave porque estuvo en cuidado intensivo, pero que bueno, no falleció, que es lo importante. Y qué bueno que ya pudieron diagnosticarle lupus, porque entonces ya puede comenzar a tener su tratamiento, ¿verdad? Y una cosa importantísima, en el lupus hay también asociaciones en Nicaragua, ¿verdad? Hay 2 asociaciones en Nicaragua, las pueden buscar, de personas que padecen lupus. Son buenas asociaciones, le dan mucha información, mucho apoyo. Es importante contactar a estas asociaciones sin fines de lucro y que además hay que apoyar, por favor, la parte mental, ¿verdad? O sea, siempre estamos pensando en la parte física, en que tiene lupus y vamos a darle este medicamento y esta persona va a estar un tiempo que va a estar bien y después va a tener crisis y después otra vez normal y así va a pasar. Tiene 19 años, ¿verdad? No se va a morir por el lupus, pero el lupus le va a dar una serie de riesgo frente a otras enfermedades. Entonces, de un joven que tiene que cuidarse mucho más contra la COVID-19, porque son los pacientes que se complican fácilmente, y recordemos que al ser joven, pues toma menos las medidas de prevención. Entonces, hay que darle atención psicológica. Es fundamental que consiga un psicólogo, ¿verdad? O con las mismas asociaciones estas les ayuden para que esta persona conozca más. O sea, si esta joven de 19 años, conoce más de su enfermedad,
¿verdad? Entonces va a poder controlarla. Lo más importante es que uno conozca, ¿verdad? Eso no es ni una sentencia de muerte, ni es que se le acabó la vida. Perfectamente, puede Sí. hasta tener hijos y todo lo demás, ¿verdad? Cuando quiera, más adelante, ¿verdad? Seguir haciendo su carrera y todo. Lo único que tiene que manejar bien su enfermedad para mantenerla controlada y para saber cosas que no debe hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la gente con lupus evita asolearse. Una de las cosas, tienen que aprender más sobre la enfermedad. Es fundamental. Quizá podemos hacer un programa, doctor, solo sobre el lupus en el otro ¿Sí? mes, porque tengo una vecina también, una profesora que también padece de lupus y ella estaba con su tratamiento, se estaba cuidando muchísimo, ¿verdad? Para evitar, ahorita ya se acaba de jubilar porque el sol, como dice usted, le hacía mucho daño. Y ella se puso las 2 vacunas del COVID y normal, tranquila. Creo que hasta ya se puso la tercera de refuerzo, pero ella estaba con el tratamiento porque ya estaba diagnosticada y entonces ya estaba tomando el tratamiento contra el lupus. Entonces no tuvo ninguna reacción fea, por así decirlo, ¿no? Con la vacuna, como dice usted. Sí, también un poquito, pues, bueno, aunque vamos a hablar, pero sí el lupus, la gente le sale una especie como de mariposa aquí entre la nariz. O sea, si vos la ves aquí enfrente, se le pone como una cosa de mariposa, tienen fatiga, o sea, Como mancha así en la cara. como una mancha en las caras, se le aparece con forma de mariposa, tienen fatiga, Sí. tienen dolor en las articulaciones, ¿verdad? Y obviamente te afecta la piel, los riñones, el cerebro, el corazón. No hay una cura, o sea, el lupus no es como que tenés esta enfermedad y se te cura, tenés que Es una aprender a enfermedad vivir con ella. crónica. Es una enfermedad crónica, vas a estar tomando antiinflamatorios, ¿verdad? Y como te decía, la parte de salud mental es fundamental. Tenemos otra pregunta de Odelva. Ella nos dice, si me hago un examen para revisar los valores de glicemia y sale alterado, ¿eso ya es un diagnóstico o cuáles serían los pasos para un diagnóstico definitivo? Sí, primero hay que ver cómo se hizo el examen, ¿verdad? Porque si yo el examen no me lo hago en ayuna, o sea, si yo no paso 12 horas sin comer, aquí estoy hablando de que si yo como a las 8 de la noche, yo el examen no me lo puedo hacer a las 7 de la mañana, tendría que hacérmelo como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Para que esté en total ayuna, de tal manera que en mi sangre, en la muestra que me tomen de sangre, encuentren el azúcar que se mantiene a ese nivel. Porque si yo ahorita, por ejemplo, que ya desayuné y me hago el examen de sangre, obviamente me va a salir alterado, ¿verdad? Porque es normal que suba y después va a ir bajando. Entonces, lo primero es la toma de la muestra, ¿verdad? O sea, usted tiene que tomarse la muestra en ayuna de por lo menos 12 horas, ¿verdad? Ese es importante. Lo segundo, ese es el examen de glicemia, ¿verdad? Si el primero le sale alterado, o sea, le sale más de 100, entonces usted, lo indicado es hacerse otro examen para corroborar que sea eso. O se hace otro examen que se llama hemoglobina glicosilada, un poco medio enredado el nombre, hemoglobina glicosilada, que es un examen de sangre para ver el azúcar en los últimos 3 meses, ¿verdad? Entonces, ahí se te dice la verdad. Por ejemplo, si un paciente dice, no, pero yo no sé por qué estoy mal, si yo me tomo mis medicamentos, el otro, yo te hago ese examen y me doy cuenta en los últimos 3 meses cómo se ha comportado tu nivel de azúcar. Entonces, ahí también ese examen, si me sale alterado, me puede decir si soy diabético o no. Entonces, a partir ya solo del examen de sangre, que te sale alterado y que ya lo confirmaste a través de esta prueba, de repetir la glicemia o el examen de azúcar en la sangre y de hacerte la hemoglobina glicosilada, entonces ya ese sí es un diagnóstico aunque vos no tengas nada de síntomas, es un diagnóstico de diabetes. Y lo importante es que uno diagnostique tempranamente la diabetes, porque si no tenés síntomas, quiere decir que todavía no te está afectando mucho. Pero la diabetes es una enfermedad que va evolucionando poquito a poco, a los 20 años tenés complicaciones, ¿verdad? Entonces, si vos la detectás temprana y con las medidas que tenés que tomar, vas a lograr controlar esa diabetes, no vas a tener complicaciones o vas a tener mucho menos posibilidades de tener complicaciones que una persona que no se está controlando la diabetes. Entonces, vos, ¿qué es lo que tenés que hacer? En primer lugar, son las medidas, toda receta, fíjense bien, toda receta no es como la gente piensa que toda receta es el medicamento. No,
Lo que pasa es que los médicos y las médicas no estamos haciendo lo correcto, lo que debemos hacer. En una receta, primero, uno tiene que poner el diagnóstico, ¿verdad? Segundo, tiene que poner las recomendaciones higiénicas. ¿Qué recomendaciones higiénicas tiene que tomar? ¿Qué recomendaciones de alimentación? ¿Qué recomendaciones de ejercicio? Y después los medicamentos. Y los medicamentos es qué medicamento, cuál es el nombre genérico de ese medicamento, cuál es su dosis, con qué frecuencia y si se lo debe tomar con o sin alimento. Una recomendación que es general es, por favor, si se toma una pastilla, se toma un vaso de agua entero. No se me vaya a tomar la pastilla así nomás porque se le va a quedar en la tubería y más bien le va a estar dañando el esófago, pues que es la tubería que va de la garganta hacia el estómago. Entonces, usted un vaso de agua entero con cada pastilla que se tome, ¿verdad? O si se toma 2 o 3, un vaso entero. Pero yo si me tomo 3 me ahogo, yo me tengo que tomar una por una. Entonces se toma uno el vaso entero de agua. Entonces, dentro de las recomendaciones, si le sale alterado, primero es bajar de peso y más ejercicio. Si no se controla con eso, entonces ya se pasa, obviamente, a las medidas alimentarias, ¿verdad? Nutricionales. Aprendí a comer, esta es la manera como vos tenés que comer, no puedes combinar esto con esto. Si comes esto en el día, no comas más de esto en el día, etcétera. Entonces vos le das una dieta. La dieta no necesariamente es dieta para bajar de peso. Hay dietas para subir de peso, dietas para mantener el peso y dietas para bajar el peso. Entonces, en este caso, vos le vas a hacer una dieta específica para que baje peso, ¿verdad? Y después una dieta sobre lo que debe comer normalmente. Y entonces, si con eso no funciona, entras a la medicación. Esos son los siguientes pasos. Bueno, muchísimas gracias por esas explicaciones. Yo creo que quedó bien claro para Odelva y para todas las personas que están preocupadas, ¿no? por esta situación de cómo podemos cuidarnos de la diabetes. Doctor, ya nos quedan solamente 6 minutos para ir cerrando. Nos quedan varias preguntas ahí en el tapete, pero ya tendremos otro programa para abordarlas. Nos gustaría que nos diera algunas recomendaciones para las personas con diabetes. ¿Cómo podemos cuidarnos mejor? Ya para ir cerrando. En primer lugar, si usted tiene diabetes, recuerde, ¿verdad? Decirle a la familia, recuerde transmitirle la experiencia que usted ha tenido y transmitirle a sus hijos, a sus nietos, de que usted tiene diabetes y que ellos pueden tener también. Entonces, recomendaciones generales, no hay que aumentar de peso, hay que buscar cómo mantener un peso normal, ¿verdad? Un peso normal para su edad. Recuérdense que no estamos en los tiempos de antes, ¿verdad? Antes decían, si miraban a una mujer hermosa, decían, esa es buena, ¿verdad? Al campesino, las flaquitas no se casaban, solamente las que estaban hermosas se podían casar, ¿verdad? Porque había esa idea equivocada en el campo y en la ciudad de que la persona gordita es más fuerte, y no es cierto. Por ejemplo, si vos pones en un desierto a un flaco y una persona gorda, la persona gorda se va a deshidratar más rápido que el flaco, ¿verdad? Entonces, no es cierto eso. Ah, qué lindo este niño, está gordito, qué sano. O sea, mira que esa familia le da de comer bien. No. Ese niño está gordito, ese niño no está sano. O sea, un niño gordito no es un niño sano, ¿verdad? Es un niño que va a padecer después problemas y que ya le estás creando las condiciones. Fíjate que ahorita estamos teniendo en Nicaragua, en el mundo se está viendo, y en Nicaragua también, ¿verdad? Aunque no hagamos investigaciones, pero sí con la gente que atiende bastantes casos de esto, uno observa cómo va incrementándose el número de niños diabéticos tipo 2. O sea, el tipo 1 es el que necesita insulina para poder vivir. Ese es el más frecuente. Hasta se le llamó diabetes juvenil, ¿verdad? O diabetes infantil. Se le llamó antes, porque ahora también los adultos podemos padecerla. Pero la diabetes tipo 2 que nos da a los adultos también le está dando a los niños gorditos. Entonces, ¿por qué razón? Porque entonces, ¿qué sucede? Vos y yo salíamos a la calle, ¿verdad? En esos tiempos, pues era sano, sí. Uno salía a la calle, salía a jugar rayuela con las amigas y los amigos, el cero escondido, béisbol, de fútbol, todo se llamó. Bicicleta, patineta, yoyo, o sea, y habían modas, ¿te acuerdas que habían modas? Que ahora ya desaparecieron eso. Saltar a la cuerda. La Milka, la Coca-Cola hacían yoyos y cosas, y entonces siempre estabas en movimiento, ¿verdad? Jugabas también chibola o canica. Entonces todas esas cosas se ha perdido. Ahora los chavalos van a una casa y pasan triqui, haciendo el ejercicio de los dedos y sentados y obviamente comiendo. Entonces son muy sedentarios. Hay que evitar ser sedentario.
Yo por eso digo, las sillas abuelitas son deliciosas, riquísimas, pero matan. A las abuelitas hay que llevarlas a pasear todos los días, hay que sacarla a caminar, den la vuelta a la manzana con ellas, aunque sea, ¿verdad? O caminen la cuadra 2 veces, pues, o 3 veces, lo que puedan, pero tiene que estar en movimiento. Entonces, una recomendación es que tenemos que movernos más, hay que caminar más. En países desarrollados te dicen, no use el ascensor, use la escalera. Pero bueno, en Nicaragua tenemos poquísimos ascensores. Entonces, en este caso, no use los taxis, caminar. Mira, caminar, Sí. aunque me caigan arriba las caponeras y los taxis por decir que no la usen, pero caminen. O sea, es necesario caminar, porque si vos no caminas, no vas a mantener tu cuerpo sano. Y el caminar te ayuda mentalmente, porque vas a estar más tranquilo, te ayuda a mantener tus arterias bien. Imaginémonos, vos tenés la calle, ¿verdad? En la calle pasan los carros. ¿Qué pasa cuando los mercados invaden las calles? Entonces comienzan a poner las ventas, ¿verdad? Y los kiosquitos Sí. en la propia calle. Y entonces aquella calle donde podían pasar un carro con suficiente facilidad, ahora pasa el carro casi chocando, ¿verdad? O ya no puede pasar. Eso es lo mismo que pasa con nuestras arterias. Se van cerrando. Entonces evitemos que se cierren, evitemos eso y mantengámoslas limpias a través del ejercicio. En nuestra alimentación, el plato de comida nuestro debe ser colorido. O sea, colorido significa que tiene que tener diferentes colores, verde, amarillo, blanco, rojo. Entre más colores tengan, entre más colores viajen en un plato, ese plato es más sano. Segundo, el plato tiene que ser alegre, pues tiene que ser un plato que te dé ganas de comértelo, ¿verdad? Los volúmenes no tienen que ser volcanes, ¿verdad? Como decimos nosotros, plato hermoso, pues no tiene que ser plato hermoso, tiene que ser el montón de un volcán de comida, tiene que ser poco volumen, ¿verdad? Y si usted quiere bajar de peso, siga comiendo lo mismo, pero baje el volumen. Ahora, en su plato, usted lo debería dividir en una cruz, ¿verdad? Para que sea más fácil, pero una cruz. Y entonces en una cruz, en un cuadrante, en una esquina de esa cruz, vea el cuadradito que hace esa cruz, ahí usted tiene que poner las proteínas, o sea, la carne. En otra, los carbohidratos, o sea, la tortilla, el pan, el arroz. En otra, tiene que poner frutas, fíjense bien, frutas. Yo estuve en Tanzania, por ejemplo, en África, y a mí me llamó la atención enormemente de que en los lugares donde vos ibas ponían fruta en la mañana, en la tarde y en la noche, que es rarísimo, ¿verdad? Uno fruta come en la mañana, pero los 3 tiempos te ponían fruta, eso es importantísimo. Nosotros necesitamos tener 5 porciones de fruta al día y a duras penas tenemos una y alguno, entonces hay que comer mucho más fruta. Y el otro porcentaje, el otro cuadrante es el cuadrante de vegetales, creo que es el que me había faltado, ¿verdad? Vegetales, entonces tienes vegetales, frutas, proteínas como huevo y carne y carbohidratos. Y luego, ¿y cuánto de queso, de productos lácteos? Bueno, el tamaño del culito de una taza. Esa es la medida. Esa es la porción. Esa es la porción que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me ha ayudado mucho también evitar el azúcar y los carbohidratos. Así es. He reducido al 90% el consumo de carbohidratos y eso me ha ayudado muchísimo. Así que muy bueno, una felicidades. recomendación. Felicidades, eso es importantísimo. Gracias. Entonces recordemos que las enfermedades se producen, ¿verdad? O sea, hay una parte que la tenemos por herencia y esa herencia a veces nos da o no nos da, todo depende del medio ambiente, ¿verdad? Todo depende de que tantas enfermedades has agarrado que te estimulan a que te aparezca eso, pero depende mucho de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos saludables, nuestros hábitos de vida. Nosotros tenemos que asolearnos, que nos estamos asoleando poco, nosotros tenemos que caminar diario o hacer cualquier otro tipo de ejercicio que es diferente a la actividad normal de limpieza que haces en la casa, o si caminas a tu trabajo, eso ya no es ejercicio, es hacer más que eso, que te sientas que el corazón está trabajando. Es importante comer balanceado, es importante tomar mucho líquido, o sea, hay que tomar entre 3 a 6 vasos de agua diario. Uno tiene que orinar transparente, esa es la medida, para que todo tu cuerpo funcione adecuadamente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nos encontramos el otro mes. Ya le tomo la palabra para que hablemos de lupus. Ok, excelente. Del mes de mayo. Así que muchísimas gracias a usted y a todas las personas que han estado en nuestra sintonía.